Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico y preséntese, muchachos. Buenas tardes, yo soy Domingo, gracias por escucharnos nuevamente. Recuerden que estamos aquí por ustedes. Si nosotros interpretamos es porque ustedes lo piden, no porque nosotros queramos. Bueno, esa sería una breve introducción de lo que vamos a estar viendo y de lo que vamos a hablar. Ponerle el deseo o adivinarle el deseo al otro. Ahí está el discurso de Domingo, ¿no? Yo creo que con algunos conectó. Bueno, mi nombre es Octavio y bienvenidos a la charla amena con aroma a café. Y bueno, en esta tarde de jueves y con nuestra última parte o nuestro último tema del ciclo de Lacan en lo cotidiano. Entonces, pues bueno, vamos a cerrar también con broche de oro hoy con un par de temas. También haremos alguna referencia a alguna película o algunas películas, porque también se conecta con algunas otras. Y bueno, es cierto eso, ¿no? Por aquí estaremos manejando ese discurso de diferentes aspectos. Entonces, bienvenidos y bueno, ya saben que estamos en todas las redes sociales para si gustan ir dejando sus comentarios, etcétera. Pues bueno, aquí estamos ya transmitiendo. Sí, muy bien, el doctor Gerardo les saluda y pues sí, ¿qué seríamos nosotros sin ustedes? Así es. Pues bueno, iniciamos el programa con de los fundamentalistas religiosos y la ética según Lacan. Bueno, y Zizek, y bueno, si quieres se empieza con lo de la película, para así como tener una referencia de lo que vamos a hablar. Traigo varias referencias de películas, primero vamos a ver esta en específico. La película se llama Los Niños del Maíz. En la película se narra una historia de un pueblo ficticio que se llama Gatlin, en Nebraska, en donde empiezan a morir todos los adultos después de que hay una sequía del maíz, que era el principal producto que mantenía vivo el pueblo, y empiezan a morir porque los sacrifican los niños y los adolescentes. Había un chico en específico que decía que era el profeta, el nuevo Mesías, que venía a traer la palabra, y da una referencia a una especie de deidad, pero como muy tiránica, y le llamaban el que viene detrás de la fila. Entonces lleva a todos los adolescentes y a todos los niños hacia otra parte del pueblo y los convence de que tienen que matar a los adultos, y toma como referencia algunas partes de la Biblia. Una de estas podría ser donde se habla de que solamente siendo como niños se puede llegar al cielo. Entonces, con esa justificación tendrían que matar a todos los adultos o todo aquel adolescente que ya estaba a punto de llegar a la vida adulta. Bueno, esa es precisamente la premisa que va a estar manejando hoy la película, y que si bien lo van a aplicar igual que muchas otras, digamos, sectas, igual que otras creencias, dogmas, etcétera, que muchas veces tergiversan algo que ya está escrito, ¿no? En este caso, bueno, un pensamiento de la Biblia, un pensamiento que quizás ya era popular, y curiosamente también sucede en un pueblo donde, bueno, lo más sencillo es precisamente que la gente esté más apegada a la religión, ¿no? Entonces, de ahí vienen con esto de solo los niños van a poder entrar al cielo, y así como iniciaba el discurso Domingo, ¿no? Aquí estamos por ustedes, etcétera. Aquí también es como un discurso doble en el que dice, lo hacemos para que todos vayamos al cielo, ¿no? Si no hay adultos, todos vamos a ir al cielo porque todos vamos a ser niños. Entonces, si ven, ahí es el discurso quizás de doble cara, en el que se les da algo al público, se les da algo a los pobladores, ciudadanos, etcétera, apariencia de que es correcto, ¿no? Apariencia de que van a tener una ganancia, cuando en realidad la ganancia, pues quizás es menos de la que se cree, ¿no? Nace también un pequeño profeta o un niño que es el emisario de toda esta ideología, y que poco a poco es el que empieza a reclutar más en sus filas, ¿no? Principalmente niños y adolescentes, pero que va con esta idea nuevamente, ¿no? Los niños son los que van al cielo, y por ende entonces pues tenemos que acabar con los adultos, ¿no? Los adolescentes que ya estén cercanos a los 18 años, etcétera, también tienen que ser erradicados, y bueno, incluso la película comienza con esto de que se cuenta como este extraño pasajero, esta extraña deidad, que a fin de cuentas es aquel que pasea por detrás de todos. Por ahí incluso podemos sacar algunas referencias, porque nunca es presente, pero sin embargo parece que siempre está ahí, ¿no? Entonces, ese digamos, inquilino dentro del mismo pueblo, o dentro del aula, o dentro donde esté, que sin embargo está presente, ¿no? Ya quizás con los conceptos lacanianos que hemos estado manejando en los últimos programas, también nos dé alguna referencia, ¿no? Así como esta parte inconsciente, o incluso ese gran otro, que a fin de cuentas se presenta de una manera así, siempre presente, pero nunca presente de la manera tangible, ¿no? Algo también importante en la película es que ningún niño sabe leer. Si habían terminado con las escuelas, si habían terminado con todo tipo de educación, entonces el único que podía interpretarlo pues era el líder, el profeta. Hay dos niños que se apartan de ellos, que viven separados,
y que colorean a escondidas, que escuchan música a escondidas. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía seguían informados, no caían en el juego de esta nueva religión que predica este niño, y entonces se pueden defender de mejor manera. La película después se desarrolla con unos adultos que llegan al pueblo y que tratan de matarlos y que finalmente descubren todo este enredo. El texto original es de Stephen King y como ya lo conocemos, siempre se va literalmente. Yo creo que también podría ser fundamentalista. En una parte de la película ya incluso sale que es un demonio que surge de la tierra y todo ese tipo de cosas. ¿No fueron fantasmas extraterrestres? También son extraterrestres, pero digamos que la parte importante de la película es el seguir al pie de la letra las reglas. Como dicen las escrituras que si quieren ir al cielo tienen que ser como niños, entonces tienen que matar a los adultos. Si matan con esas reglas, entonces no está mal matar. Se pueden perdonar la falla de algunos mandamientos. Pueden robar si le van a robar a adultos, podríamos decir también. Pueden dejar de honrar a los padres porque ya son adultos. Se podría contradecir los mismos mandamientos o las mismas reglas de otras religiones o de la misma religión, siempre y cuando vaya en defensa de esa ética que aparentemente lo rige. Sí, totalmente. Algo muy característico de cualquier fundamentalista, sea religioso, sea político, sea de lo que ustedes quieran, es esa parte de leer literal, ¿no? Las cosas y tomárselo como a pecho, como totalmente serio. Digamos, la persona más seria en este mundo, o más razonable o más confiable, se podría decir que es un fundamentalista, porque hace las cosas como se dice, ¿no? No toma el libre albedrío de que pues pudiera ser a lo mejor una libre interpretación en ese caso de la Biblia o de las leyes, sino que él lo toma como tal y lo cumple, ¿no? Por esa razón sería la persona más ética del mundo, en ese sentido de que cumple lo que es, sin más, ¿no? Pero digamos, el problema es de que quien lo toma para hacer a su beneficio, que sería como todo como este niño que sería un perverso narcisista como tal, que es el que aprovecha eso para poder mandar, a fin de cuentas, de que yo sé la verdad, yo soy el profeta, no, yo soy el elegido, y a mí me tienen que obedecer, ¿no? Entonces se juntan esas dos partes del fundamentalismo, de la literalidad de la regla o de las reglas, y el protagonismo, ¿no? Y pues, se juntan los dos, y obvio que como la masa busca ese tipo de personas, pues ahí ya se forman las dos partes del grupo, y pues por lo tanto ya pues, se va a hacer pues esto y demás cosas, ¿no? A nivel de Waco, Texas y todo lo que ustedes quieran. Así inician, pues, ¿no? Esos dos. Y de hecho lo que buscan los niños no es tanto que aparezca esa deidad, sino la creencia. La creencia es la que los mantiene unidos. En cambio el fundamentalista es la literalidad, como la respuesta o la prueba de que sí existe. Como la unión ¿no? Digamos, como ese puente, pero él se lo cree, pues, ellos se lo creen, pues a fin de cuentas. Que ahorita ya que lo menciona el Doc, dentro de su estructura, bueno, es interesante que también el autor, en este caso Zizek, nos menciona eso, ¿no? Que una característica del perverso va a ser esta parte en la que cree que es un elegido, cree que él tiene una importancia mayor, cree que es inmortal, cree que habla a Dios con él, etcétera, y que de alguna manera esto es lo que la misma creencia que les estipula a los otros, ¿no? Quizás otra vez en uno de los parámetros que veíamos desde el programa pasado, que sería el mismo goce, en el qué tal que sí aparezca esa deidad, ¿no? Qué tal que sí aparezca en este caso esa entidad que nos va a regresar los cultivos de maíz, ¿no? Curiosamente sucede. En la película esto es lo que pasa. En un inicio, sí, los niños van al cielo, pero la otra premisa era, tenemos una sequía tremenda. Entonces no había maíz, que era como el sustento básico del pueblo. Entonces este profeta, que es curiosamente, digamos, el niño que se diferencia de los otros niños. ¿Por qué? Porque este niño, como ya lo mencionó Domingo, unas características era que sabía leer, ¿no? Los otros niños no. ¿Y quiénes más sabían leer? Pues los adultos, ¿no? Una vez que se deshacen los adultos, digamos que es un adulto que encuadra dentro de la manera para los otros niños, encuadra como la ley, y es la diferencia total, ¿no? Ya no tiene como que quien le haga el reto, a fin de cuentas. Entonces, ahora este niño que posee, digamos, cualidades extraordinarias para los otros, que no es más que, digamos, tener el conocimiento de su lado, pues bueno, lo que hace es
ofrecer tributos a estos adultos a esa deidad, ¿no? Esa deidad que es aquel que pasea entre las filas y que de alguna manera es el que les va a regresar el maíz. Empiezan a hacer estos crucifijos, empiezan a hacer todas estas alabanzas y supuestamente aquí es donde empieza el pueblo a recuperarse, ¿no? Pero ¿recuperarse de qué? Bueno, pues en sí, digamos de nada, ¿no? Obviamente el maíz va a ajustar porque pues son menos personas, ¿no? Obviamente el maíz va a ajustar porque ya no tienen que alimentar quizás los negocios, etcétera, que hay ahí, y se vuelve un pueblo fantasma, ¿no? Ya lo que nos menciona Domingo, bueno, siguiendo la secuencia de la película, llegan estos dos adultos, una pareja, creo que recién casados, etcétera, y bueno, un mecánico que está ahí a las afueras del pueblo es el que los orienta, que quizás ahí los pueden ayudar porque andan perdidos y aparte que el carro está fallando, etcétera, etcétera, y bueno, llegan a este pueblo. Para esto descubren un niño que quiere escapar precisamente de este culto, ¿no?, religioso que ya tienen ahí. Y bueno, aquí también haciendo una pausa nos damos cuenta con también lo que dice el doc, que este fundamentalismo se puede aplicar a cualquier cosa, ¿no? Aquí lo aplican quizás desde una manera más sectaria, desde un dogma un tanto tergiversionado de una religión, pero pues puede ser en la política también, ¿no? Puede ser, digamos, en cualquier tipo de creencia, y en este caso, eso, ver que es precisamente la literalidad del asunto, ¿no? Y la literalidad siempre nos va a traer las dos caras de la moneda. Si hay una prohibición, también hay una permisividad, como en este caso, tenemos tal cosa y a partir de esto podemos matar, ¿no? Y hay una justificación. Incluso casi al final de la película sí aparece esta deidad o este monstruo y lo mata, como diciendo, sí te puede pasar si vas más allá de las reglas, si no lo respetas. Si lo pusiéramos en un contexto ya más normal, podríamos ver incluso en la burocracia. Vamos a un lugar y nos dicen que tiene que ser con pluma de tal color. ¿Qué pasaría si fuera de otro color? ¿Qué tendría de malo? Como les dijeron que tiene que ser tinta negra, pues tiene que ser tinta negra porque si no lo van a regresar. Sería como muy literal. Se me ocurre también, por ejemplo, el caso de un tatuador. No es que el tatuador quiera hacerle daño al otro. Lo que pasa es que está ahí por el otro. Pero en realidad se está convirtiendo como en el objeto de goce del otro. Hace sufrir al otro, pero disfruta también haciéndolo sufrir. Y esa también sería otra característica del perverso que nos narra Zizek. Que a fin de cuentas esta literalidad pues se mantiene en los diferentes ámbitos, ¿no? Digamos política, economía, académico, de todo, ¿no? Siempre vemos estas reglas y no falta, digamos, el pensamiento tanto propio o del otro en el que dices, pero ¿por qué tengo que hacerlo así? ¿No? Digamos esta analogía que ya en seguimiento de la de Domingo, la pluma azul, ¿no? ¿Por qué tengo que rellenar los formularios con pluma azul? Y imaginemos el ámbito que sea, ¿no? Y simplemente así sucede, pueda que haya algún rebelde, ¿no?, entrecomillado, en el que digas, pero pues es lo mismo, o sea, si yo lo hago con pluma negra igual se entiende, ¿no? ¿Qué tal que lo hago con lápiz incluso, ¿no? Bueno, se exige esa formalidad, pero también siempre va en contra de este libre albedrío que a fin de cuentas, digamos que desarma esa sociedad, ¿no? Desarma ese gran otro también que de alguna manera ya está estipulado y también, pues ese gran otro, ya si lo nombramos, también desata o intenta desarmar a esa autoridad, ¿no? Entonces, no es en sí la especificación, no es en sí la característica, sino es el cumplimiento a nivel de una masa unificada, ¿no? ¿Por qué elegimos la pluma azul? Bueno, a lo mejor nadie sabe el origen, ¿no? Y podría ser en cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué elegimos utilizar tal vestimenta? ¿Por qué elegimos utilizar tal uniforme? Etcétera. Bueno, nadie va a saber exactamente el origen, pero sin embargo todos lo van a adecuar, ¿no? El problema es el que sale de la regla, ¿no? El que sale de la norma. Muchas veces esto, pues otra vez refiriéndonos a la política, es donde lo vemos, ¿no? Lo que se ataca, así como continuamente, es esa manera de pensar que sería un tanto más libre, ¿no? Que pondría en duda, más allá de la libertad, que pondría en duda las especificaciones que se han dado como autoridad, ¿no? Ese gran porqué, que a fin de cuentas empezarían a manejar, sería ¿y por qué hacemos esto, no? ¿Y por qué tenemos tantas personas que nos representan? ¿Y por qué? Etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que se ataca y se trata de adecuar de alguna manera en la que la sociedad siga su mismo camino, ¿no? Que digamos que haya otro tipo de preocupaciones más allá de filosóficas. Que esa es la parte, digamos, que no tiene el fundamentalismo, que es la argumentación o el razonar o el dialogar, de que con un fundamentalista no se puede dialogar para nada, digamos, que esa es la parte, la mediación simbólica o lo simbólico que no tienen, pues a fin de cuentas, si son literales, está muy del lado psicótico de que es y punto, ¿no? No hay, bueno, es la literalidad al fin de cuentas, pero falta esa mediación, ese diálogo que se pueda abrir pues para poder intercambiar opiniones, palabras o sustentar lo que tú quieras, pero que ningún fundamentalista lo tiene, pues a fin de cuentas, ¿no? Esa parte simbólica, pues.
Podríamos incluso hablar de una especie de pensamiento operatorio, como si fuera una máquina. Si a una computadora le ponemos un código, va a actuar directamente como le pusimos el código. Sí. Y así actuaría el fundamentalista. Ajá. Le dan un manual y va a hacer todas las cosas como dice el manual. Lo que dice ahí. Y pues cualquier cosa, digamos, cualquier cosa que funja como gran otro o como ley, y más a nivel de los libros religiosos, pues ahí hay leyes y mandamientos y pues ahí se agarra, ¿no? Y lo va a hacer como dice ahí, literal. Digamos, el fundamentalista va a estar siempre acompañado de ese texto, ¿no? Y es así como lo vemos, la imagen del fundamentalista es siempre junto a su ley, ¿no? El libro, el compendio, el rollo, el documento, ¿no? Siempre va a ir encargado como de ser simplemente el portavoz, ¿no? Y precisamente esto que decía el Doc, pues la reflexión no es algo que se pueda dar, ¿no? Alguna vez sí me tocaba, digamos, por curiosidad propia, intentar promulgar esta discusión, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y empezaba con esto, pero pues el diálogo de la contraparte siempre es bastante lineal, ¿no? Es así como, a ver, espérate, déjame reviso. Mira, aquí es donde dice, sí, pero si has pensado tal cosa, sí, es que también dice en este párrafo, ¿no? Entonces, digamos que su manera de dialogar o su manera de discurso es a nivel de citas. Yo solo puedo citar, no te puedo decir lo que yo opino, ¿no? Quizás si viene mi pregunta en este sentido de, bueno, entonces tú dime que tú has vivido bajo esta creencia tantos años, ¿cómo podríamos decir que es esto? No, viene en tal versículo, viene en tal párrafo, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, por eso, como dice el Doc, no se puede discutir, no se puede debatir, no se puede reflexionar, y desde el sentido que, bueno, es precisamente por eso la ética del fundamentalista, en la que no va a ser más de lo que le diga la norma, o no va a ser menos de lo que le diga la norma, ¿no? Digamos, está atrapado en esa literalidad, nuevamente, ¿no? Entonces, sí, por eso, digamos, la imagen, no en específico una religión, ¿no? Porque, digamos, si uno checa fundamentalistas, pues fundamentalistas mormones, cristianos, católicos, judíos, de todos, ¿no? Entonces, sin embargo, la imagen de ese fundamentalista es siempre acompañado de su ley, ¿no? Tanto de manera literal, como lo vemos muchas veces junto a su texto, o de la manera en la que todo el tiempo es citar a este tipo de, o su deidad, o su personaje, o etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que no se puede discutir, ¿no? Digamos, la realidad. Que digamos, todos igual de peligrosos todos, o sea, de todas partes, no es que sean unos más buenos o más buena onda que otros, todos igual son igual de, bueno, peligrosos, así entrecomillado, de que no se puede dialogar con ellos, no hay diálogo. Quizás por el tabú que se hizo de aquellos ataques terroristas, muchas veces se asociaba ya fundamentalista con, digamos, musulmanes. No necesariamente. No necesariamente. Sí. Entonces, son los que más se ven, son los que matan, mejor dicho. Los demás no matan tanto, pero pues bueno, matan las ideas, ¿no? Exactamente, ¿no? De alguna otra manera, pero sí se hacen presentes. Entonces, tampoco asociar este término de fundamentalista en específico a un dogma, ¿no? A una religión, sino de manera completa, y aquí está, como lo proponía ya el Doc al principio, incluso en la política, ¿no? O en algún otro círculo académico, económico, etcétera. A fin de cuentas va a ser el fundamentalista con algún tipo de conocimiento, y este tipo de conocimiento llevándolo a la manera literal, ni yendo ni más ni menos de eso. Igual lo tenemos en el fútbol también, ¿no? Digamos, son los, ¿cómo se llaman? Fanáticos. Los hinchas, de las barras hinchas, son fundamentalistas deportivos o futboleros. Pues no hay razón ahí para dialogar o para conversar con el otro, simplemente es su gusto y lo imponen a los otros, ¿no? Que porque tiene más años, que porque tiene más títulos, que porque... Pues diga, pues eso lo pueden encontrar en cualquier librito del equipo de fútbol, pero pues ¿y eso qué, no? Así como que no es suficiente, pero bueno. Incluso tomando ese tema del fútbol, hace poco hubo una polémica, me tocó ver en un foro de discusión donde hablaban sobre una especie de acoso sexual, algo así que le achacaron a alguien, y había una persona que decía que seguramente era culpa de la mujer, que porque en la Biblia decía que la mujer le dio la manzana al hombre y lo hizo pecar, entonces que las mujeres hacían pecar a los hombres. Y dije, bueno, literal, totalmente. Y él está dando su explicación religiosa al fútbol, ¿no? A digamos, una polémica del fútbol. Entonces, ahí ver que el fundamentalismo pues no tiene, digamos, simplemente un ámbito, ¿no? Sino va a ser una manera de vida. Pero exactamente, la característica de un fundamentalista es lo literal. No hay más, eso es y punto, ¿no? Exacto. Y no hay otra explicación. Y por eso es digamos, como la dificultad que tiene ese tipo de persona, digamos, para dialogar con otros pensamientos, sea a nivel de la ciencia, sea a nivel de otras creencias o de otras costumbres, de que si solamente son ellos, no puede haber otros, ¿no? Digamos, los otros están excluidos de esa supuesta verdad y por lo tanto no se les tiene que hacer caso, se les tiene que matar, ¿no? Pues no. Algo así como a ver cuál es la verdadera religión, cuál es el verdadero equipo, cuál es la verdadera ciencia,
cuál es la verdadera corriente psicológica, no sé, podrían estarse peleando constantemente, pero sí vemos que cuando es más peligroso sería en algunos tipos de religión sobre todo. Sí, por ejemplo, me parece que es en el Corán, donde sí se incita un poquito más como, no literalmente, pero en el texto se mencionan como pasajes más agresivos. Entonces se lo toma literalmente, tengo que morir por mi patria, tengo que morir por mi religión. Quizás esta parte de precisamente la peligrosidad pues pueda ser enfocada también desde, la parte que es literaria, siempre con esto, pero también el conocimiento que de alguna manera digamos se le impone a ese sujeto sin necesidad de que él pueda comprobar otros, ¿no? De aquí hay una doble ganancia quizás para estructuras, ¿no? Tanto el perverso, que ya lo veíamos, el perverso, ¿cuál iba a ser una de sus características? Pues sentirse el elegido, sentirse, digamos, ese fuera de serie, ¿no? Entonces, muchas veces con el fundamentalismo se cumple, y curiosamente dentro del fundamentalismo, pues él puede actuar quizás como el líder, ¿no? Puede actuar como ese, digamos, ese puente entre el inconsciente y el consciente, ese puente entre Dios y los humanos, ¿no? Ese puente de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, viene a ser esta parte en la que el perverso, pues ahí tiene su, digamos, su disfrute, su goce, o su ganancia secundaria, ¿no? ¿Y el neurótico qué? Pues a fin de cuentas obtiene esas dos necesidades que son básicas dentro del neurótico, que va a ser una pertenencia y una utilidad. Entonces, digamos, principalmente, y también podríamos abordar, pues obviamente el psicótico todavía más fácil, ¿no? Si siempre es buscar la literalidad, pues también en estos dogmas, en estas creencias fundamentalistas, pues también va a hallar su, digamos, su lugar, ¿no? Entonces, hay un compendio ahí de quizás de las estructuras principales que podemos ahí estar manejando, donde cada uno obtiene su ganancia, ¿no? Y por eso muchas veces se hacen bastante numerosas, ¿no? Quizás no nos sorprenda escuchar por eso estos ataques terroristas continuos, que no son, digamos, excepciones, no nada más es el 11 de septiembre de aquellos principios de milenio, sino todo el tiempo, ¿no? ¿Y por qué siguen sucediendo y por qué siguen haciendo esto? Porque a fin de cuentas son poblados enteros, ¿no? Cada uno, digamos, con su disfrute, y cada uno, tanto, digamos, el neurótico con esta utilidad y pertenencia que necesita, el perverso con esta cuestión de somos diferentes a todos y somos los únicos, y el psicótico, pues bueno, también inmerso en estas fantasías que si hizo clic con su fantasía, pues ya lo hicieron, ¿no? Entonces, sigue habiendo de estos tipos de fundamentalistas, y bueno, incluso podríamos considerar, digamos, aquellos nazis también como esos fundamentalistas. A fin de cuentas, también consideraban esto, ¿no? La raza pura, a fin de cuentas, ser los únicos. ¿Y qué pasó? Se convierte desde ese manifiesto que años atrás llevaba Hitler antes de tener todos sus atentados, ese manifiesto se toma como la ley literal también, y que se dice, bueno, es que aquí estamos expresando que a fin de cuentas no debe haber otros que nosotros, ¿no? Que a fin de cuentas nosotros somos la raza que tiene que repoblar el mundo, y entonces ahí empieza, digamos, el enlace paulatino a ir destruyendo las demás culturas, ¿no? Sí, conocemos que comienza con los judíos y comienza con los que no eran alemanes a los alrededores, ¿no? Y alguna vez por acá me preguntaban, oye, ¿crees que hubiera llegado a niveles en los que quita toda la humanidad de por medio? Pues si es por este fundamentalismo, pues la respuesta sería sí, ¿no? Sería solo cuestión de tiempo, porque decía, no, es que quizás es desde un enlace político, etcétera. Bueno, pues hay que ver desde qué estructura y cada uno qué era lo que pretendía, ¿no? Pero si lo ponemos ya como un fundamentalismo, pues obviamente era cuestión de tiempo, ¿no? Para que haya una destrucción masiva. A Hitler le gustaba, por ejemplo, mucho el esoterismo, y dicen que alguna vez tuvo un sueño. En esa ocasión iban a lanzar una bomba o algo por el estilo, y por despertarse se salva de esa bomba. A partir de ahí dice que fue un mensaje divino, y que entonces si Dios quería que gobernara el mundo y que lo dominara, era porque era la raza fuerte. Y lo tomaba desde ahí, literalmente. Si me salvé fue porque Él me está dando permiso de que mate a todos los demás. Eso, ¿no? La permisividad. Pero siempre va a cuadrar algo, digamos, siempre con tal de hacer algo tú vas a tergiversar todo, así sea esoterismo, sea Dios, sea todo lo juntas que no tiene nada que ver, pero si de que hay una lógica, le puedes encontrar lógica, lo vas a encontrar y lo vas a hacer, y ya no necesitas otras cosas para tener ya el permiso, ¿no? Me recuerdo ahorita al caso de Marcial Maciel, que salió esta película hace poco de Obediencia Perfecta, creo que salió la semana pasada, y que precisamente él también decía, yo tengo el permiso del Santo Padre, ¿no? Del Papa, en este caso, para llevar estos abusos, entrecomillados. Él los veía entrecomillados porque decía que sufría dolores inmensos, que en este caso en los conductos de los testículos, etcétera, y que decía que, bueno, los dolores eran tantos que el Santo Padre le había dicho que tenía permiso de que le ayudara a alguien a destaparlos, ¿no? Pues como era destaparlos, pues obviamente ya, y curiosamente, escogía a los niños, etcétera, y eso les decía, ¿no? Es que, mira, yo te elegí por un designio divino,
obviamente este secreto no se lo puedes decir a nadie porque pues es un designio divino y me dijeron que nada más tú tenías que enterarte, ¿no? Pero también el Santo Padre me dio permiso de que me ayudes cuando sea necesario. Bueno, pues continuemos con el tema. Déjame ver quién más escribió por acá. Bueno, hoy sí ya es el último tema de este ciclo, del nuevo ciclo de la CAM. A ver con qué se nos ocurre la próxima semana. Pero bueno, surprise. Entonces, bueno, de todos modos los invitamos al nuevo curso de la especialidad que ya inicia en junio, dentro de unos 3-4 semanas. Ahí vamos a iniciar, ahí está ahí la convocatoria y el póster, ahí está en las páginas de web del Twitter, del Facebook. ¿Qué? Se llama Facebook, le ponemos diagonal Café Psicoanalítico Radio, ahí pueden encontrar el póster, pueden encontrar también la publicidad que seguramente también les está apareciendo. También ahí está. Sí, ahí en el póster vienen todos los módulos, entonces para que vean de lo que contiene, también vienen todas las especificaciones, la dirección, aquí donde lo llevamos de manera presencial en la Asociación Médica de Jalisco, al lado de Psicología del CUCS, que es una referencia bastante, digamos, buena, y que bueno, comienza la primera semana precisamente del siguiente mes, ¿no? Entonces hay 2 grupos, miércoles y sábado, el del miércoles es de 6 a 10 de la noche y el de los sábados es de 3 a 7, entonces para el que gusten inscribirse y eso, decirles que las inscripciones ya están abiertas, entonces tanto de manera presencial y también en línea, creo que para los que nos escuchen de otras partes, pues bueno, también puedan comunicarse, ¿no? En las redes, pues ahí está, en Facebook, Café Psicoanalítico Radio, ahí está directamente, AMCPGDL, que es Asociación Mexicana de Salud Psíquica, en las siglas, AMCPGDL, www.saludpsiquica.com también, y bueno, si no, por las redes aquí del Café y demás, que en Twitter, en Instagram, en todos lados que ya saben que estamos, pues ahí puedan también pedir informes y demás, ¿no? Con el póster, como les digo, ya viene información suficiente para que se animen y bueno, pues si es así, también allá nos encontraremos. Ahí los esperamos, así es. Pues continuemos con el tema. Hay otra película también donde aparece una figura de un perverso sádico que utiliza la Biblia o un versículo que en realidad no es el original como referencia o como permiso para poder matar. Lo voy a leer brevemente. Es en la película de Pulp Fiction y el personaje es de Samuel L. Jackson. Y dice: el camino del hombre recto está por todos lados, rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Todo esto en realidad es inventado, no forma parte del versículo original, y al final dice: y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendieran envenenar y destruir a mis hermanos, y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando venga mi venganza sobre ti. Entonces les dice todo este texto y al final los mata. Y ellos se quedan atónitos porque no saben qué le están diciendo. Y al final de la película tiene como un insight del mismo y se da cuenta de que en realidad él era el tirano y que estaba utilizando a Dios como para perdonarse, digamos. Que sabía que estaba haciendo algo mal, pero se defendía con esas palabras que decía como para que no fuera visto como el tirano que en realidad era. Era como la justificación que también de alguna manera necesitaba, ¿no? Esto de la justificación muchas veces es la característica de si lo vemos ya un poquito de manera criminal, del sociópata precisamente, que muchas veces nace de otra estructura diferente a la perversión, pero se perversiona, ¿no? Y necesariamente necesita una justificación, como muchas veces podría ser esta elección, que muchas veces, ¿no? El perverso va a ser el que disfruta o el que goza de esta elección, ¿no? Y el otro la necesita por la justificación en la que sí hay una culpa o un arrepentimiento, digamos de una manera más inconsciente. Entonces ahí con el caso del personaje que interpreta Samuel L. Jackson, lo que hace es que recuerdo que bueno, es una persona muy apegada a la religión, utiliza esto para matar y luego llega un lapsus o un lapso en la película precisamente en el que ya no mata. ¿Por qué? Porque dice que bueno, descubrió que no era como su camino, etcétera, pero un día que atentan contra su vida también pues pasa lo mismo, ¿no? Se da cuenta de que no fue asesinado y entonces dice, bueno, Dios no quiere que sea asesinado, ¿no? Dios quiere que siga, digamos, por este camino, ¿no? Entonces
Ahí en esa película de Pulp Fiction pues viene la relación de pareja, el personaje de este Jackson y el personaje creo que es de Travolta, ¿no? Que precisamente son dos matones, el otro es un matón pues simplemente por los disfrutes a nivel de dinero, a nivel de chicas que puede tener, y sin embargo Samuel L. Jackson lo hace a nivel de supuestamente repartir justicia, ¿no? Y por ahí tergiversa completamente el versículo, incluso le pone de su cosecha, pero es para esto de, bueno, yo no lo hago por hacerlo simplemente, o sea, yo no soy el malo de la película, que se den cuenta que yo soy un justiciero prácticamente, ¿no? Que yo soy, digamos, la herramienta de Dios, ¿no? Entonces, pues ahí es como lo lleva, y ahí vemos que, bueno, digamos en diferentes ámbitos, ¿no? Desde acá, como lo veíamos en la película de Los Niños del Maíz, tanto este niño, que a fin de cuentas se constituye como un líder, y a fin de cuentas Samuel L. Jackson, que pues no es otra cosa que un capo, ¿no? Simplemente es un matón, pero sin embargo también con esa justificación que se necesita, ¿no? Incluso podríamos ver la figura de un policía, de un militar, que dijera, yo no te quiero lastimar, lo que pasa es que tú estás haciendo algo para que te lastime, yo simplemente sigo las reglas. Si tú las rompes, pues te voy a tener que lastimar. Y entonces pueden golpear a las personas, pueden torturar, pueden incluso llegar a matar. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo, no es que lo quieran hacer. Digamos que ese discurso como de padre o de madre, no te pego porque te quiero, que a fin de cuentas va por la misma idea. Me duele más a mí que a ti. Exactamente, ¿no? Por ahí de manera de broma alguna vez decían esto, ¿no? Pues yo creo que tú has de estar sangrando por dentro, ¿no? Porque si me duele a mí y a ti te duele más, pues yo no te veo muy mal, ¿no? Pero bueno, precisamente es eso. ¿Y cuál es la autoridad que ellos están siguiendo? Quizás la escuela previa que tuvieron, digamos sus padres, o quizás lo que se espera como padres, ¿no? Entonces, por eso decimos quizás como analogía que se parece mucho al discurso de la mamá o del papá, que te pego porque te quiero, o me duele más a mí que a ti, porque a fin de cuentas ellos dicen, yo simplemente estoy siguiendo la ley, ¿no? Yo simplemente te estoy educando, y así es como se educa. Así lo puede hacer, ya en otros términos, el policía, incluso el político, incluso, digamos, cualquier ámbito, ¿no? Que cada uno va a decir, yo veo más allá que tú, ¿no? Yo soy de alguna manera el elegido. Yo como policía sé lo que es peligroso para ti. Yo como político sé lo que quizás te conviene a nivel de reglas, a nivel de leyes, a nivel de reformas, etcétera, que tú no puedes ver, ¿no? Entonces, ambos están tomando, digamos, el camino de ese elegido, ¿no? Alguno quizás más como perverso, alguno quizás más como neurótico a nivel de justificación, pero sin embargo así se estipula, ¿no? Ah, sí. Sería algo así como, no me dejas otra alternativa, ¿no? Me acuerdo incluso la película que vimos del experimento, alguna vez la analizamos más a detalle, donde al personaje de Forrest Whitaker, creo que se llama, le dan un poquito de poder y luego se aprovecha y dice, si quisieran que dejáramos de golpearlos, ya nos hubieran detenido, porque si en cuanto los toquemos, se tiene que detener el experimento. Es otro ejemplo, digamos, de lo mismo. El sádico, cuando cae en sus manos el poder, va a ser aparentemente el objeto de goce del otro, pero también va a estar gozando. También me acuerdo de una película, La Aldea, no sé si la vieron, ¿Sí? de que también son unos millonarios que, no sé, van a un bosque y no sé qué tanto, y hacen como su propia aldea medieval, y pues digamos, y pues se llevan a toda su familia y les convencen que viven en tal época y en tal situación, pero pues están adentro de a fin de cuentas, de la ciudad, ¿no? Pero pues eso no deja de ser ese perverso narcisista de que esto es lo que yo quiero y eso está bien y todos los demás también van a estar bien y no importan que se enfermen o que necesiten medicamentos y todo, ¿verdad? Como en la película. Y pues parece que sí, ¿no? Pero pues a fin de cuentas es una imposición y un engaño, pues a fin de cuentas, a los otros, de que eso es lo correcto y ellos tienen la verdad o la razón o es lo mejor para todos, ¿no? Fundamentalistas, a fin de cuentas. Se me vino ahorita un ejemplo en el campo médico. Es muy frecuente que en el área de ginecología a las pacientes a veces no les ponen bloqueo. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que ya casi ya no hay tiempo, ya no va a alcanzar. No me dejan poner tantos bloqueos, ya no vamos a alcanzar. Entonces, tienen el poder, lo podrían hacer, lo podrían poner, pero como les dicen que no tienen que poner tantos bloqueos, entonces hasta que no hubiera una justificación, van a poner el bloqueo. Están gozando al mismo tiempo que están teniendo el poder y haciendo sufrir a otra persona. En la medicina también sucede mucho eso, ¿no? Que a fin de cuentas, digamos, ese libre albedrío de alguna manera se desplaza también para esta indiferencia que después sucede, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, es que entre más práctica tiene el médico, más experiencia o más años trabajando ya directamente en el campo, pues se hace como más indiferente, ¿no? Al dolor, muchas veces a, digamos, la tragedia del otro, etcétera. Pero pues precisamente es esto, ¿no? Se desplaza el libre albedrío y digamos que ese libre albedrío se fue desplazado igual que, digamos, la empatía con el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin
fin de cuentas ya simplemente está pensando en la manera de esto es lo que me dice el manual, esto es lo que me enseñaron y esto es lo que me diría un superior, ¿no? Entonces, así como esto que dice Domingo, bueno, yo no te puedo aplicar y ahí póngale cualquier cosa, ¿no? Hasta que suceda tal cosa, ¿no? Oye, pero es que estoy sintiendo esto, oye, pero es que no la ves que está así, oye, pero a fin de cuentas el único que está teniendo el otro libre albedrío es la otra persona y se vuelve una discusión, digamos, tan imposible como la que mencionaba el Doc en la primera parte del programa, ¿no? Una discusión que no va a ninguna parte. ¿Por qué? Porque el otro simplemente está diciendo, sí, o sea, sí lo comprendo, señor, sí lo comprendo, señora, pero yo no puedo hacer nada. No, ¿cómo no puede hacer nada, no? Si usted tiene los medicamentos, etcétera, y digamos que ahí se vuelve una discusión, por un lado bastante pasional y por la otra bastante fría, ¿no? En la que dice, bueno, pues es que es lo que tengo que hacer, señora, ¿no? Es lo que tengo que hacer, señor, y hasta aquí, ¿no? Si sucede tal cosa, me llama, si sucede tal cosa, puedo hacer esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí viene el fundamentalismo, incluso dentro de la medicina, incluso dentro de la profesión, ¿no? En la que se espera que suceda exactamente lo que viene, digamos, en el manual, ¿no? O en lo que me enseñaron. Si sucede otra cosa, pues ¿qué hago? ¿No? Digamos, también una característica de todo fundamentalista es el reduccionismo. Así, una sola frase, como en los de los niños, de que los niños solamente van a ir al cielo o algo así. O la frase de Samuel, de Pulp Fiction. Digamos, todo se reduce a eso, y eso se convierte en ley, sin importar lo que diga lo demás de la Biblia, ¿no? Porque si en dado caso fuera cierto ese versículo, pues. Pero ¿y dónde está todo lo demás, no? ¿O dónde está que la misericordia o el amor o lo que tú quieras? ¿En dónde está? Si se reduce solamente a eso, digo, a fin de cuentas eso es un reduccionismo de tanto la religión, de la Biblia, del fútbol, de lo que ustedes quieran, o de la política. Solamente defienden eso y de ahí se basan para hacer todo lo que quieran. Pues con una sola frase no se puede explicar todo, pero da permiso para hacerlo todo, pues al fin de cuentas, ¿no? Eso es, digo, cómo identificar a alguien fundamentalista, pues nomás que se basa en frasecitas y ya, con eso tiene, ¿no? Que todo el tiempo esté citando, ¿no? Exactamente. Pues, Se me ocurrió ahorita una que dicen YOLO, que tú solo vives una vez, entonces es vivir al límite. Sí, cierto, que significa el YOLO. You only live once. Solo se vive una vez, entonces es vivir como al límite. Y ese es su fundamentalismo. ¿Sí? Tengo que hacer todo lo que se pueda, tengo que arriesgarme, tengo que vivir al límite porque solo vivo una vez. Y es mi justificación también. Claro, totalmente. Hice tal cosa porque pues nada más tengo una vida. ¿Qué quieren que haga? Y todo lo demás, las reglas y todo, sabe Dios de dónde esté, ¿no? Pero, pues, bueno, es un principio muy fundamental, muy fundamentalista, pero pues sirve nomás para la propia persona, ¿no? Para nadie más, pues. Y si es que sirviera. Síganle cotorreando. Se me ocurre también, por ejemplo, la ley del talión. Antes se usaba mucho eso. Ahora tal vez ya no tanto. ¿Pero qué sería esto? Ojo por ojo, diente por diente. Si alguien me hace algo malo, yo le voy a responder con algo malo. Tiene que haber una venganza. Una persona que actuara de esa manera estaría aplicando también este tipo de fundamentalismo. En la ley sucede bastante a menudo, ¿no? Digamos, este pensamiento que sí, quizás una de las conclusiones ya para este programa va a ser eso, ¿no? Que el fundamentalismo es reducir completamente un dogma, completamente un escrito o algo a una frase y actuar así, a manera de citas, ¿no? Fundamentalismo, digamos, igual a ese reduccionismo de la propia creencia, pero en la ley sucede bastante, ¿no? Una ley se contrapone a otra, así como quizás en la Biblia un versículo se contrapone a otro, una idea se contrapone a otra, y a fin de cuentas, tanto la ley, tanto en este caso la Biblia, el Corán, lo que tomemos como punto de referencia, digamos, se tiene que conocer todo para poder hablar, ¿no? De él, se tiene que conocer todo, porque ojo, sí tiene que haber una interpretación, ¿no? Necesariamente. ¿Qué es lo que sucede acá con la ley? Que siempre, así como la ley del talión era antes la que regía como máxima, pues era, pues ni modo, hiciste tal cosa, pues le tenemos que cortar la mano, ¿no? Y era literal. Y era literal, nada ¿no? De interpretación, sí. Sin embargo, el derecho, a pesar de que ya se evolucionó esa ley del talión y que era más desde el lado penal, no deja de ser literal, ¿no? Y cada quien lo va a tergiversionar a nivel de sus propias necesidades, a nivel de su propio cliente, a nivel de, digamos, lo que se quiera hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo tomar quizás el código, digamos, de Jalisco para regirme, tanto de una manera civil o penal, o puedo tomar la Constitución si me conviene más, ¿no? Y curiosamente van a tener, digamos, sus discordancias uno de otra, ¿no? Que quizás no me conviene la Constitución, bueno, pues entonces me amparo de una manera internacional, ¿no? Entonces siempre se va a buscar esto en lo que voy a ser literal conforme me convenga, voy a ser literal conforme pueda reducir a una idea, ¿no? Entonces, pues así sucede esto y bueno, en el campo legal tenemos que las jurisprudencias, que los reglamentos, que las constituciones, que los códigos, que etcétera, ¿no? A fin de cuentas
cuentas un montón de compendios, pero cada quien tomará, conforme le convenga, solo uno en específico, ¿no? Incluso podría entrar un poquito ahí en polémica con lo de los derechos humanos. Alguien puede hacer algo muy malo y entonces los derechos humanos defienden porque ¿cómo vamos a maltratar a una persona? A un delincuente. Que ahí está la paradoja de que los derechos humanos van en contra de cualquier constitución de cualquier país, ¿no? Digamos, una cosa es el bien social y otra cosa es el bien personal, que para la comunidad le conviene, primero es el bien social y no el bien personal, y con los derechos humanos es todo lo contrario, primero es el bien personal y posteriormente a ver si aparece el bien social, ¿no? Entonces es una contradicción muy grande los derechos humanos y la Constitución, a fin de cuentas. Se tendría que definir primero qué es humano. Bueno, pues sí, porque si fuera un acto inhumano, pues ya no entraría como un derecho humano. Exactamente. Que acá en derechos humanos hubo muy fuerte legislación a nivel del primer sexenio de este milenio, porque bueno, se firmaba cualquier cosa, ¿no? Y esto era por quedar bien de una manera política, de una manera en la que, oye, pero es que para firmar esto tuvimos que haber, digamos, reformado un montón de códigos. No importa, tú fírmalo, ¿no? Vamos a quedar bien así con tal corte, vamos a quedar bien así con el grupo de tales países, ¿no? Y a fin de cuentas se firmó un montón de cosas, un montón de legislaciones que no corresponden, precisamente, y que el Doc ya lo dice aquí de una manera bastante correcta. Pues la Constitución con los derechos humanos se contrapone tremendamente. Ahorita ya hay una parte, y cualquier Constitución, ¿no? Pero ahorita hay una parte en la que se transformaron las garantías individuales, que así las conocimos, digamos, todos aquellos que las estudiamos en primaria y secundaria hace algunos años, pero que ahora pues ya se conocen como derechos humanos, ¿no? A fin de cuentas, ahí viene un cambio a nivel de quizás el precepto, pero sí deja bastante que desear, ¿no? Y precisamente desde quizás la conceptualización en la que uno es más individual y el otro es más colectivo. Entonces, pues bueno, ahí viene la contradicción. Recordaremos el caso de hace algunos meses en los que se enjuiciaba un mexicano que había asesinado a un policía en Estados Unidos, y se hacía una tremenda, digamos, oleada publicitaria por rescatar la vida de este mexicano, y pues a fin de cuentas, pues digamos, en Estados Unidos a nivel legislación y a nivel simplemente eso, decían, pues es que pues, mató a un policía, ¿no? Es que hizo esto y luego ya había matado a otra persona y luego en prisión hacía tal cosa, o sea, como, pero ¿por qué quieren hacer esto, no? Sin embargo, es que es mexicano, ¿no? Es que ahí se rescataba ese patriotismo otra vez, como hemos visto esa falsa patria, ¿no? Que se levanta muchas veces en los momentos en los que menos debe levantarse. Entonces, ahí sucedía, sí, ¿no? Yo no entiendo también esa parte de que por qué tienen que defender, porque a los delincuentes y ya comprobados el gobierno mexicano, ¿no? Digamos, es algo como que va en contra de la propia Constitución, porque el detalle es que no los maten y lo que los encarcelen por vida, ¿no? ¿Cómo se dice? Cadena perpetua. La cadena perpetua, pues. Y los que aquí, ¿qué? Y los que hacen aquí, ¿por qué no los defienden? Exactamente, ¿no? Siempre acaban, por eso digo, ¿no? Una patria que se desborda de manera sorpresiva en algo que no tiene ni que ver, ¿no? Y ahí es donde ahora sí hay atención de los medios, ahí sí hay atención de incluso el presidente, ya sea por un Twitter, ¿no? Que aunque sea, pero hace mención del asunto, ¿no? Y estamos con la familia, ya estamos con fulanito y decimos, oye, ¿qué sucedió? Como dice el Doc, con las, digamos, 80,000, 90,000, 100,000 familias que están viviendo exactamente lo mismo, pero dentro de nuestro país. Pues quién sabe, ¿no? Pero a fin de cuentas, ahí es donde se ve un derecho humano que está contradiciendo una constitución, tanto americana, mexicana, etcétera, pero bueno, ahí entra, ¿no? Una necesidad. Sí, no, todo eso al final. Lo veo preparado. Al final, es que tenía que decir 3 cosas, una era eso, y las otras 2 me olvidaron casualmente. Ay, Dios mío, qué cosas. Entonces me reprimo solito porque no necesito de la ley ni de la policía. Yo me reprimo solo. Solo hace la función. Reprímase usted misma en su casa, o sea, ayúdele a la policía. Bueno, y luego. Pues la idea esta que sí se acuerdan. No, te estoy diciendo que ¿Ninguna no me acuerdo, ya no me acuerdo, le estoy lele y no la encuentro. Bueno, ahorita me acordé de una. Había una polémica de digamos, la historia bíblica de Adán y Eva. Y entonces cuando empiezan a analizar las células y dicen, bueno, que se dividen las células, entonces viene una justificación para algunos grupos y dicen, bueno, es que es una alusión a Adán y Eva, se parte de una célula y hay 2 nuevas. Pero otros decían, no, es que literalmente eran Adán y Eva, y tomó lodo y de ahí formó la costilla y todo eso, y hay 2 personas. Entonces,
Un fundamentalista se iría más por lo primero, digamos, fue literalmente, hubo lodo y de ahí se formó, y la parte científica, que también podría ser un fundamentalista, también se iría por ese otro lado. Exactamente. Que diga, es que no se puede explicar, la ciencia no va a explicar la religión y la religión va a explicar la ciencia. Cada uno tiene su propio campo de batalla, pues, y si se juntan los dos va a ser un diálogo imposible, pues, porque no son los campos de cada uno, pues, digamos, cada uno en su lugar, y por lo que es ciencia y sus explicaciones por un lado y lo religioso por otro, y pues así es la única manera de poder tener esa conversación, ¿no? O ese diálogo, pues. ¿Qué vas a hacer? Junto al fundamentalista también podría haber el cínico que critica. Me acordé, por ejemplo, ahorita de un chiste que alguna vez me contaron y decía, a ver, si Dios es todopoderoso, ¿podrá ser una piedra que ni él pueda cargar? Era como una paradoja, una contradicción. Es un sofisma. Ahí pueden entrar también los perversos que pueden aprovecharse de los fundamentalistas. Totalmente. Pero igual no son, no hay lugar para el diálogo, por decirlo así. Se cierra tanto uno como el otro y no hay lugar para ese diálogo, que es lo que enriquece tanto la religión como la ciencia, ¿no? ¿Qué te ríes? Incluso ahora que estamos viendo pues conceptos que estuvimos viendo durante todo este ciclo de Lacan en lo cotidiano, pues el programa pasado sería parte de lo mismo, ¿no? Ese ateo que a fin de cuentas se convierte en fundamentalista. No existe porque no existe y yo lo veo así, y tanto el otro que va a atacar de sí existe por esto, ¿no? Ambos van a estar de no, pues compruébamelo tú, ¿no? A fin de cuentas es, yo no te voy a comprobar que no existe y tú no me vas a comprobar que sí existe, ¿no? Entonces, el ateo dentro de esto pues también se vuelve fundamentalista, muchas veces por su escasa, digamos, práctica de reflexión, ¿no? ¿Cuánto falta? Cuando falta un minuto me dices. Que una sorpresa. Es una sorpresa. De hecho, había un programa en televisión, creo que ya lo quitaron, se llamaba Creencias, y aparecía un experto de cada religión, y sí había ciertas religiones donde se veía todavía más claro que era literalmente lo que decía ahí, y entonces sujetaba incluso su libro sagrado y decía, es que dice en tal y tal página, en tal parte, véanle, que así solamente es, así debe de ser. Entonces decíamos, ¿no? El fundamentalista va a estar del lado de su texto, ¿no? Y aquí curioso que incluso ahorita ya lo estipulamos como ese fundamentalista desde la ciencia, ¿no? Que se supondría que la ciencia te da un conocimiento en el cual, pues, normalmente vas a ir como más del lado escéptico a comprobación de todo, ¿no? Pero no necesariamente. La ciencia también, digamos, te puede superar. Muchas veces esto lo explico de esa manera, en la que si el conocimiento, si lo viéramos filosóficamente, pues es un objeto, se supone está a disposición del sujeto y no lo contrario. Muchas veces el conocimiento supera al sujeto, y es cuando muchas veces, digamos, un efecto secundario bastante, digamos, detectable es el apatismo, ¿no? Es, digamos, el escaso disfrute de cualquier cosa, ¿no? Esa vida sin sentido, y la que dice, no, pues es que yo sé demasiado y por eso no le hablo a los demás, ¿no? Yo sé mucho y por eso los demás me aburren, yo sé mucho y etcétera, ¿no? Se vuelve una justificación, pero a fin de cuentas el conocimiento superó a ese sujeto, ¿no? A fin de cuentas se vuelve fundamentalista de, si no está aquí, si no es lo que yo conozco, pues no hay punto de discusión, y puede ser desde cualquier disciplina, ¿no? Incluso en el psicoanálisis nosotros también tenemos nuestros fundamentalistas muchas veces, sí, que es una manera de simplemente citas. Voy a narrar a Lacan literalmente y nada no más, entiendo ni qué dice, pero así lo dice Lacan. Y no hay punto de discusión, ¿no? Sí, con Lacan sucede bastante a menudo, ¿no? Saludos para nuestros amigos lacanianos, sí, pero que sí es a nivel de solamente citas. Ya es un minuto. Tenemos una sorpresa, tenemos información fidedigna de que quién destruyó el mercado Colorna. ¿Sí saben? A ver, ¿quién? De último minuto. Fueron naves extraterrestres y el gobierno no nos quiere decir. Y nadie hace nada. Qué vergüenzas. Ya saben la verdad, aquí se enteraron. Ay, no. Bueno, pues fue una exclusiva. Qué sutil, qué sutil para... Bueno, ya terminamos. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Ya con esa seriedad literal. Ya. No con dogmas extraterrestres. Gracias, buenas noches. Hasta el próximo jueves. Bueno, nos escuchamos la siguiente semana y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros.